Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien. Bueno, aquí probando algo un poquito diferente. ¿Qué tal este fondo? Miren por acá. Está espectacular. Creo que está bastante agradable. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, así mejor. Sí, creo que está cool. Ahí sí, bien. Bueno, este es un video que realmente no tenía planificado hacer. Es un video en el que quiero compartirles un par de cosas, un par de pensamientos. Puede ser de pronto como una combinación de cosas personales, cosas de utilidad, algo un poquito de reflexión. Es para ponerlos al tanto de las cosas que, bueno, que están pasando actualmente. Primero quiero comentarles algo. Yo soy una persona que me gusta muchísimo el tema de lo que es el crecimiento personal. O sea, disfruto mucho lo que es desarrollo personal, autoayuda, conocerse a uno mismo, conocer las cosas que el universo promete, las cosas que existen, las leyes y cosas que debemos nosotros de intentar apegarnos para que todo pueda fluir en sintonía. Y bueno, eso es como un pequeño resumen, ¿no? Hay una película, sí se puede decir, o tipo documental que quiero recomendarles que se llama El Cambio. Esta, bueno, es la traducción en español, en inglés es The Chief. Y es muy bueno, en verdad es algo que recomiendo demasiado ver porque entenderán después de que lo vean realmente por qué se llama así. Ese documental o esa película es definitivamente un salto cuántico, varios saltos cuánticos de hecho. Para los que lo vean después entenderán a qué hace referencia cuando mencionen el tema de un salto cuántico. Y nada, es una pequeña recomendación que quiero hacerles. Justo estoy en tema de planificar los videos que, bueno, que voy a hacer para el canal, porque como les había dicho, quiero hacer como un contenido más sincero, más desde mi yo. Sin obviamente dejar a un lado el par de cosas que ya estaban en cuenta, de lugares, de todo eso que me habían dicho, se lo tengo ahí anotado. Pero se harán de una forma diferente, ¿no? Yo creo que ya en el orden como vayan sucediendo las cosas, pues así lo haré. Tengo también en mente mantener el horario que estaba el año pasado, los días miércoles, viernes y domingo. Pero este año quiero agregarle los lunes. Voy a hacer lo posible. De hecho, este es el tipo de video que tengo pensado agregar para los lunes. De pronto temáticos, de pronto así sinceros, informativos para la comunidad plenamente del canal, también para más amplio, pero principalmente sería eso, o sea, trabajar un poquito los lunes una temática alternativa, una temática variada, luego ya sí miércoles, viernes y domingo los días como que la programación más o menos habitual, porque sé que obviamente hay mucho contenido que les gusta, que también me gusta mucho hacer, esto que va más con el tema de la ciudad, de tantas cosas, y bueno, eso sería pues por ese lado. En otras noticias, wow, este año está comenzando de una manera realmente inimaginable. Ya puedo adelantarles que voy a hacer 3 colaboraciones, que eso lo van a ir viendo un poquito a lo largo pues de cómo va a ir ocurriendo todo esto. Y me siento súper contento porque yo creo que definitivamente este año promete cosas buenas, este año promete cosas geniales, y es cuestión de adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Ver siempre las cosas positivamente. Esto lo comento porque en Instagram he estado viendo últimamente muchas historias de personas que no voy a mencionar para no comprometer, porque algunos son conocidos míos, amigos, de círculo más o menos cercano, de bajones emocionales, o sea, de decepciones, de rupturas. Y yo entiendo que cada quien está pasando por un ritmo totalmente diferente de vida, y no soy quien para juzgar, porque cada quien está en su tiempo, viviendo sus momentos, tantas cosas, ¿no? Pero considero que es muy importante
no perder esa energía que teníamos todos finalizando el año pasado, de proyectos, de que este año sí, de que este año voy a hacer, de que este año se vienen tantas cosas. Yo creo que el reto está precisamente en mantener ese estado de ánimo, que es algo indispensable al momento de llevar a cabo algo. Creo que se tiene que tener sí o sí esos elementos para poder hacer. Entonces yo creo que mi recomendación desde aquí, desde el respeto, desde la tranquilidad, sería no dejarse llevar por las situaciones o por las circunstancias, porque todo tiene solución. Todo es solucionable y no hay algo por lo cual uno deba mantenerse en ese estado tanto tiempo. Yo creo que mantengamos el enfoque. Este año se vienen cosas muy muy buenas. Los quiero un montón. En serio, gracias también por el recibimiento que le dieron al video anterior. Me dieron muchas recomendaciones con respecto a que no diga tantas cosas, porque si me quiero ir a vivir a un lugar, eso puede ser para mal o lo que sea. Pues el hecho de que yo diga de pronto que quiero vivir en tal lugar no significa de que quiera hacerlo de una manera ilegal o algo por el estilo. Yo sé que hay muchas situaciones que están en contra por ser de pronto venezolanos. Entiendo perfectamente la situación por la cual está atravesando mi país, la fama y las dificultades que eso puede ocasionar. Pero el punto en el que voy es que realmente yo quiero ir a conocer y que quiero vivir en algún punto. No estoy diciendo que vaya a llegar a vivir directamente, o sea, quiero ir y seguir avanzando. Hay muchos lugares que quiero visitar, hay muchos países que quiero conocer, pero cuando tenga en algún punto la posibilidad en mi vida, no sé, de aquí a N cantidad de años, de vivir allá, lo voy a hacer. Me gustaría poder aprovechar eso dentro del marco legal, todo obviamente. Pero si no es así también, pues creo que lo aceptaría. Anteriormente me aferraba mucho a las cosas y eso no me permitía ver o disfrutar el lugar donde estoy. Y aunque tengo la bandera de mi país, esto es algo muy personal, yo creo. De hecho, guindarla aquí fue idea mía. Pero estoy consciente del país en donde estoy, que también es un país hermano, el que realmente me ha recibido y por el cual estoy muy agradecido. Realmente Colombia fue, y siempre lo he dicho, la que vio nacer el canal, prácticamente la que lo vio gatear y la que lo está viendo caminar. Hay muchas cosas que de pronto no siempre les he dicho, no sé por qué. Hay muchas cosas que entre videos había dejado atrás. Este año de verdad quiero ser más yo. No se me olvida. Para los que no lo sepan, esa es una de las metas que tengo para este año. Ser más yo. Y eso implica mucho incluirlos a ustedes, que forman gran parte también ahora de las cosas que hago en mi vida. Ser más yo es ser más verdadero con todos los que me conocen ya y los que me están comenzando a conocer, porque habrán personas que verán este video por primera vez y esto no es nada similar a lo que vas a encontrar de lo que estaba haciendo recientemente, porque es un contenido totalmente diferente y es parte de lo que estoy en este proceso de desarrollo para este año, de agregar ese sentido personal a lo que venía haciendo anteriormente. Y creo que van a salir cosas geniales, maravillosas, incluso quizás hasta mejor que las que había hecho hasta hoy, porque tengo ahora esa experiencia. Y este tipo de videos los hacía mucho antes, quizás como un poquito más para abrirme, pero no sé, todo pasa en el momento que tiene que pasar. Y creo que el momento de comenzar a ser diferentes, a ser más cada quien uno, lo que verdaderamente es ahora. Este 2020 yo creo que no nos representó a muchos como humanos, como lo que somos, como lo que podemos llegar a ser. Y tengo la fuerte esperanza de que las personas que estamos hoy, la mayoría estamos más humanos. La mayoría
nos tocó el año pasado y nos dejó algo que aprender y un motivo para ser mejores. Yo creo que ya es momento de comenzar a hacer, aunque sea uno, el cambio de las cosas. ¡Wow! Bueno, nada, voy a dejar el video hasta aquí. De verdad, muchas gracias por verlo hasta este punto. De hecho, justo ahorita estoy esperando que se suba también otro video, que es el que van a ver antes de este, o un poquito antes posiblemente, que está genial, delicioso, un video muy diferente. Lo quise hacer como un formato más o menos en vivo. Creo que quedó interesante, no lo sé hasta ahorita. Hacía mucho tiempo que no subía un video tipo de comida, pero bueno, de dulces, cositas, bastante chévere. Se lo voy a estar dejando por aquí para los que de pronto lo quieran ver. Les dejo por aquí mis redes sociales para que me puedan seguir, que recientemente les comento que llegamos a 8,000 seguidores en Instagram, que la verdad para mí es un logro. Para mí es un gran logro. Bueno, ya somos 8,027. Vamos a ver si aquí de pronto se enfoca. Vamos a ayudar un poquito aquí a la cámara. Ahí está, miren, 8,027. Bueno, una familia. Ustedes son la familia. Aquellos vendrían siendo como unos primos lejanos que quiero conectar. Y creo que esta es la manera de hacerlo, ¿no? De pronto, mencionándoles un poquitito más lo que hago. Esto es como más para el día a día. Esto es como para más las personas que están interesadas en saber lo que hago en tiempo real, todo. Yo creo que, bueno, es parte de dar a conocer un poquito más las cosas que uno hace cuando a uno le gustan. Y bueno, como siempre les digo, gente, ya definitivamente voy a dejar el video hasta este punto. De verdad, gracias mil por llegar hasta aquí. Si llegaron hasta esta parte, bueno, déjenme esta palabra por acá para ver qué tanta gente me está escuchando hasta este punto. En serio, gracias mil. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.